Hemen gaude berriro, 4 urte pasatu dira, eta Eibarko etorkizun aldatzeko, hobera aldatzeko, aukera daukagu oraingoan. Hauteskunde guztiak garrantzitsuak dira, baina hauek garrantzitsuenetarikoak direla esango nuke. Alde batetik, Eibarko alderdi guztiak ordezkatuta egongo gara oraingoan. Demokratikoa izateaz gain, itxaropena ematen digu, normalizazioa eta bakea lortzeko bidea delarik. Bestetik, oraingoan alderdi bakoitzak proposatzen duena ezagutzeko aukera izango dugu. Pero dicho esto, hay que ser exigentes. Muy exigentes, diría yo. Porque las elecciones municipales son el momento de decidir el camino que va a tomar nuestra ciudad en los próximos 4 años. Y este rumbo se toma en función de las propuestas electorales que planteamos los partidos y no en base a declaraciones de intenciones y grandes palabras carentes de contenido. Si algo es la gestión municipal, es precisamente un ejercicio de responsabilidad diaria en la toma de decisiones sobre problemas reales de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Del acierto de estas decisiones depende lo que seremos en el futuro. Eibar está en una encrucijada. Tras 25 años de inoperancia socialista, y los ciudadanos tienen que decidirse entre 3 modelos para afrontar su futuro, nuestro futuro. Por una parte, el modelo de gestión fracasado en todo el Estado, que representa el PSOE y que solo acarrea endeudamiento y desempleo. En el caso ibarrés, un modelo basado en la reivindicación de las viejas glorias industriales eibarresas, en el clientelismo social y en la improvisación del momento, y que ha tenido y tiene como característica principal la de no proponer ningún proyecto de vida para los ciudadanos. Hoy improvisamos y mañana también. Un segundo modelo, representado por la izquierda abertzale de Bildu, que se presenta en las elecciones sin ningún programa electoral concreto. Un modelo anclado en la oposición sistemática a todo lo que se proponga, a todo lo que propongan los demás, adornado por unas vagas proposiciones generalistas e irreales. Un modelo típico de quien no se cree capacitado para gobernar. Y finalmente, un modelo exitoso, representado por EAJ-PNV, que propone un proyecto de vida integral para los ciudadanos, un proyecto de ciudad que desarrolle los aspectos económicos, sociales y urbanos y que se sustenta en una contrastada capacidad de gestión del PNV a lo largo de los últimos 30 años. Sí, un proyecto ambicioso, con mayúsculas, como el que podéis encontrar en el programa que os hemos hecho llegar a vuestros domicilios. Contrastarlo con el de otros y veréis la diferencia. En el nuestro no encontraréis frases huecas y proposiciones sin contenido. Encontraréis proyectos de futuro, proyectos para nuestro futuro. Eibar lleva 25 años perdiendo su sitio en Guipúzcoa. 25 años que le han llevado a perder el 30% de nuestra población y una cantidad similar de empresas. 25 años viendo cómo nuestros jóvenes se marchan de nuestra ciudad porque no pueden acceder a una vivienda y porque no encuentran empleo en nuestra localidad. No pueden iniciar su proyecto de vida. 25 años sin ambición y sin rumbo. 25 años gobernados por los socialistas. Se me ha acusado de tener un programa muy ambicioso. Lejos de sentirme ofendida, me he sentido halagada, porque significa que nuestras proposiciones son de gran calado. Tenemos la obligación de ser ambiciosos. Y además podemos serlo, porque pertenecemos al partido que ha construido nuestra nación en los últimos 30 años y que estará apoyándonos desde las demás instituciones del país para hacer realidad nuestras proposiciones. Eibarreses, un Eibar mejor es posible de la mano de EAJ-PNV. Solo falta que os atreváis a hacer lo posible. Está, como siempre, en vuestras manos. Bukatzeko aitormen bat egingo dizuet. Nekatuta nago, oso nekatuta, baina ez gure alderdiaren alde lan egiteko, ez Eibarren alde lan egiteko, eta ez gure proiektua aurrera ateratzeko. Gure herriak dakan egoera ikusteak
eta pairatzeak nekatzen nau. Beraz, ilusio guztiarekin, esfortzu eta indar guztiarekin, Eibar aurrera aterako dugu. Eibarrek merezi duen lekua berreskuratuko du, eta gure eskutik izango da. Gogoratu nire lagun baten esaldia. Eibar ez da sozialista. Eibar progresista da. Aupa Eibar! Bueno, berdin da, Ibarretxeta, eta Maior Oreja, berdin da. Ez da berdin. Ez da berdin herri batentzat. Ez zen berdin López edo Ibarretxe lehendakari izatea, baina egin zuten, eta ez da berdin Gipuzkoan ere gidaritza garbi bat eukitzea Markel Olano eskutik edo beste edozeinen eskutik eukitzea, kasuan sozialistek eta pepek osatutako tanden horren eskutik eukitzea. Eta ez da berdin izango ere etorkizunari begira Eba Juez eta alderdiaren eskutik Eibarko udalaren gidaritza gure esku baldima dago. Badakigulako perspektiban eta koherentzi baten barruan Eibartarren onerako izango dalako. Eta Gipuzkoar guztion onerako izango dalako ere Eusko Alderdi Jeltzaleak kudeatutako politika. Hori da gure proiektua. Beraz, 48 ordu, 72 gelditzen diranak, ez minutu bat bera ere galdu. Markelek esan duen bezala, ez dadila izan damuketaren eguna, ospakizun eguna baizik, eta hoi gure esku dago. Gure esku dago. Herri honek bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duelako. Eibartarrak ere, Gipuzkoarrak ere. Beraz, Eibar aurrera, Gipuzkoa aurrera eta Euskadi aurrera. Gora Euskadi eskatuta!